Hoy no vamos a hablar de flores ni chocolates, vamos a leer la letra chica del rol más complejo del mundo. Hoy hablaremos de la mujer detrás de la madre, de cómo su mirada nos diseñó y de los juicios que hoy como adultos nos toca soltar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lee la letra chica, edición especial del Día de las Madres. Me tocará presentar el día de hoy a mi amiga personal, Carelia, politóloga, escritora, redactora y muchas otras cosas más. Así que bienvenida a este capítulo. Bueno, bienvenido a mi amigo Patricio, químico farmacéutico y hombre de gran corazón, al que quiero muchísimo y que me ha enseñado demasiadas cosas en esta vida y en estos cortos 5 años de mí. Y bueno, como él dijo, este es el episodio oficialmente el número 4, pero especial Día de las Madres, porque estamos grabando precisamente. Me felicito a mí misma. Y felicito a la madre, a Karela, a mamá. Y bueno, a todas las madres que nos están viendo hoy. Que aunque no lo publicamos el domingo, o sí va a salir este domingo. Sí va, sí, no, bueno, no sé. No, Pero cuando lo va a veamos, salir con desfase. cuando sea que salga, feliz Día de las Madres a todas. Hay que hacer una mención especial, Care, y que creo que no lo hemos dicho, que renovamos nuevamente nuestro contrato de amistad por una semana más. Siempre. Ese contrato es inquebrantable. Así que bienvenidos. Hoy nos toca hablar acerca de un tema muy especial, como ya se lo mencionamos. Tiene que ver un poco sobre nosotros, nuestra infancia y el primer contrato que realizamos, que fue directamente con nuestra madre. Me gustaría, Karen, que compartieras con nosotros algo pequeño, algo que para ti haya sido importante, que tiene que ver con alguna imagen, alguna anécdota de tu infancia que defina la relación con tu madre. Bueno, antes de empezar, hay que hacer una aclaratoria. Y creo que eso va para las mamás, para las dos mamás, Nuestras la tuya madres. y la mía, que aquí lo que se diga no es nada directamente para ellas, no es nada personal, que estamos hablando desde el yo adulto, que vamos Yo, a adulto contar anécdotas. responsable. Sí, yo adulto responsable, que vamos a hablar de cómo se sintieron los niños, en este caso el Patricio niño y la Carelia niña en esos momentos, y que sabemos perfectamente que ustedes como madres hicieron lo que pudieron y lo que tenían a su alcance con las herramientas y la conciencia de ese momento. No vamos a hablar ni de culpas, ni de responsabilidades, ni de víctimas, ni de nada. Vamos a hablar desde el presente. Así que dicho esto, empezamos entonces. Una anécdota, a ver, la relación con mi mamá. Bueno, tengo que confesar que la relación con mi mamá es como una montaña rusa. A veces está muy, muy, muy bien. Yo la llamo casi que todos los días. Y hay veces que no la llamo tan seguido como quisiera. A veces es cuestión de horarios, a veces es porque estoy bastante ocupada, porque mi maternidad ha sido bastante solitaria, porque siempre he vivido lejos. Creo que en su momento esa decisión de vivir lejos fue inconsciente y en terapia descubrí que fue como una huida. Porque mi casa siempre fue conflictiva, no porque todo no fuese malos, sino porque como que no había otra forma de resolución de los conflictos, sino con discusiones. Pero esa relación la tenías directamente con tus padres, con tus cercanos, como... Con mi mamá y con mis hermanas, con todos. Y con mi padrastro, en paz descanse, Juan, que aunque lo quise mucho, la relación siempre era un conflicto, todo era una pelea y era un fastidio. Y era una gritadera y era un fastidio y yo no soportaba eso. O sea, nunca he soportado eso. Creo que por eso me casé con un hombre tan pacífico y tan tranquilo como Jorge. Y esa forma de lidiar con los conflictos nunca la entendí. Y por eso fui muy consciente al crecer de cómo quería ser como madre. Yo como madre
yo soy la mamá en este momento de mis adolescentes que me hubiese gustado tener. O sea, una mamá que habla con ellos, que dialoga, que está abierta a admitir sus errores, que si grita está dispuesta a escuchar a sus hijos decir no me grites mamá, eh, recuerda que estás gritando, y que no lo toma como una falta de respeto. Y otra cosa que moldeó la relación con mi mamá es que en la casa cualquier cosa que me regalara mi mamá o cualquier cosa que se comprara era de ella, porque ella lo pagaba. No, es que todo era de ella, porque todo ella lo pagaba. ¿Y qué significa eso para ti? No lo sé. Por ejemplo, si me regalaban de cumpleaños o me regalaba algo, un disco, vamos a un ejemplo, un disco. Y en un momento de molestia conmigo, si se molestó conmigo, me decía ese disco es mío porque yo lo pagué y me lo quitaba. Y eso yo jamás lo he hecho con mis hijos. Jamás. Ningún regalo. Todas esas cosas son de ellos y ellos deciden qué hacer. Si lo quieren regalar, si lo quieren botar, si lo quieren guindar en su cuarto, si lo quieren guardar, cualquier cosa. Eso es de ellos, porque yo lo compré para ellos. Nunca me atrevería a decirles eso. Y la tercera cosa que moldeó la relación con mi mamá es que mi mamá, y no sé por qué, y bueno, creo, lo deduzco, pero no quiero especular ni suponer, porque una de las cosas que hemos aprendido a lo largo de estos años tú y yo es a no suponer, es que se lo hicieron a ella, que es crecer con halagos disfrazados, bueno, críticas disfrazadas de halago. Decirte, ay, estás bonita, pero, ay, qué bien te ves, qué linda cara, pero estás gorda. Tienes una cara preciosa, pero tienes sobrepeso. O, ay, qué bien cantaste, pero te hubieses soltado el cabello. Y eso era una de las cosas que me llenaba como de resentimiento, como que si yo no fuese lo suficiente, como que si mi cuerpo no fuese apto. Y después de los 40, entendí que carajo, no importa. A la tercera grosería. No importa, o sea, mi cuerpo es lo que me mantiene de pie. Está bien como está. Tenga cauchito, sobrepeso, lo que sea, y yo no tenía sobrepeso en ese momento. Yo crecí pensando que era gorda y veo fotos de mi infancia y de mi adolescencia y yo no era gorda. O sea, las palabras tienen poder, sobre todo las palabras de una madre. Hay una autora que se llama Laura Goodman, que tiene un libro que se llama El poder de la propia sombra, de la maternidad y el poder de la propia sombra, y el poder el poder del discurso materno, perdón, se llama. Y es verdad, las palabras de tu mamá tienen un poder sobre ti impresionante. Si tu mamá te dice todos los días que eres una inútil, tú vas a crecer y pensar que eres una inútil. Y yo crecí pensando, bueno, o sea, era imposible no llorar. Yo crecí pensando que era insuficiente y que era gorda. Y fue una profecía autocumplida, porque terminé siendo gorda. O sea, peleé con mi peso durante toda mi vida. Toda mi vida fue un sube y baja de peso, de dietas interminables, de pasadera de hambre. Y un día dije, ya se acabó. Mi cuerpo es el que es, yo estoy sana, me hice mis exámenes están bien, hago ejercicio porque nado todos los días. Así que mientras mis exámenes, mis analíticas, mi movimiento, mi flexibilidad esté bien, yo estoy bien y estoy conforme con mi cuerpo. Y me aman así, porque mi esposo me ama tal cual. Ahora, ¿cuáles son tus experiencias, Patricia? O sea, tras escucharte, yo tengo otra historia que contar. Otra muy distinta. Yo crecí, bueno, como lo comenté en el capítulo anterior, mis padres eran muy trabajólicos. Creo que mi madre se encargó de tapar con amor todas mis carencias. Yo creo que como hombre adulto me siento así. Me siento que a pesar de que no teníamos muchas cosas, de que no había muchas cosas, ella se encargó de cubrir en base al amor mi mundo. Fíjate que
Los primeros recuerdos que yo tengo es, a mi madre le encantaba mucho jugar. Yo te digo, yo no tenía muchos amigos porque mi madre era muy restrictiva en el sentido de mantener el control de que sus hijos estuviesen bien. O sea, yo no podía salir a la calle a jugar, tenía una hora de ingreso, tenía una hora, tenía todo controlado, ¿me entiendes? Y si no cumplía, ¡pah! Me volaban a golpe. Pero digo, más allá de la experiencia que te cuento ahora, mi madre, como no tenía muchas amistades porque no salía mucho a la calle, ella se encargaba de jugar conmigo. Entonces, yo tengo mis recuerdos, van asociados mucho al juego. Y yo creo que de ahí se desencadena la idea de por qué a mí me encanta jugar. O sea, jugar es uno de mis hobbies y mis pasatiempos favoritos, ya sea juegos de mesa, juegos de video, juegos en general. Entonces, mi relación con mi madre fue muy cercana. Ella se preocupó de que no me faltara nada, es decir, tanto en lo material como en lo emocional. Y dime. No, no, está bien. Sí, sí. Entonces, gracias a eso, soy el hombre que soy actualmente. O sea, te digo, yo siento que a mí no me falta nada en estos momentos, me siento un hombre completo, gracias al cariño y al amor que me dio mi madre. O sea, yo puedo comprender a mi madre desde la posición en que ella quiso ser así con nosotros, que eso siento que fue tanto para mí como para mi hermano, en donde ella creció en un ambiente donde a ella le faltó todo eso. Fíjate que la postura, como una de las posturas principales de las madres, es, es cuando tienen hijos, tienen dos decisiones en la vida. Tienen ser igual que la madre o ser algo completamente opuesto. Pues yo escogí la segunda. Mi madre hizo lo mismo. Ella desde la carencia, la falta de amor, el no preocuparse de ella se dijo en algún momento que todo lo que a ella le faltó no le iba a faltar a su hijo. Y el resultado de eso soy yo. Entonces, de cierta forma, es el Pero es que agradecimiento. si te pones a Dime. ver, siempre el resultado de cualquier decisión somos nosotros. ¿Sí? Porque el resultado de la mamá que soy es gracias a mi mamá, Porque si te en pones a gran pensar, parte. si te pones a pensar, ella pudo haber decidido algo muy distinto. Igual que tu madre, ¿me entiendes? Pudieron haber decidido muchas cosas que no fueron. No, pero no la juzgo porque era su nivel de conciencia y eran las herramientas ¿Sí? que tenía a su alcance. Era lo que sabía hacer. ¿Sí? Era lo Yo que te sabía digo, hacer. en base al amor, también yo recibí Exactamente. mucha restricción. Yo soy un hombre muy pragmático, muy encasillado, ¿me entiendes? Gracias a la forma en que fui criado, mi madre me enseñó a vivir entre normas y reglas. Tuve restricciones también, muchísimas. También me pegaron. Generación X era como normal que te pegaran si te portabas mal o te castigaban o pensabas que habías hecho algo mal, era que te sacaran la correa o te dieran tu cachetada a tiempo, como dicen algunos adultos. Eso no me gustó. No, o sea, como adolescente, ahorita como, o sea, viendo mi adolescencia, como adolescente eso no me gustó. Sentía, sen, sentí un, o sea, no sé cómo explicarlo. El sentimiento que me producía el que me pegaran y además que me dijeran que yo era una soberbia porque no lloraba, porque no me daba la gana pues de llorar cuando me pegaban, ese sentimiento que no sé cómo llamarlo, porque no era odio, porque yo no sé odiar, gracias a Dios no me enseñaron a eso, o no sé, no he llegado a eso. Eh, lo más cercano que he sentido odio es al chavismo, pero eso es otro tema que no quiero hablar aquí, que podemos hablar en otra oportunidad. O ese sentimiento que sentía cuando me retaban, cuando me regañaban con golpes y que incluían golpes, yo no quiero que mis hijos lo sientan por mí, me sentiría la peor. Para Entonces mí, la violencia fue yo, algo muy similar. yo decidí conscientemente, de hecho creo que lo decidí desde adolescente, que cuando yo fuese adulta, si tenía hijos, mis hijos no iban a recibir eso. Y como le he dicho en terapia a mi psicóloga, yo en este momento soy la mamá que me hubiese gustado tener
de adolescente. Además que yo soy hija de padres divorciados, unos padres que no se divorciaron de la mejor forma, y escuché tanto a mi papá como a mi mamá hablar mal el uno del otro. Y eso de estar en el medio entre los padres es terrible, terrible, que si algún papá o mamá divorciada me escucha, no metan a los hijos en eso. Cuando uno crece se da cuenta quién es quién. Cuando uno crece sabe qué errores cometió cada quien. Eso no tienen por qué saberlo los niños. No lo entienden. Entonces uno se echa la culpa. Mi papá se fue por mi culpa, o mi mamá odia a mi papá por mi culpa, o yo le recuerdo a mi papá. O sea, porque cada vez que yo hacía algo mal o alguna cosa siempre salía a relucir mi papá por alguna razón y viceversa. No sé cuántas veces mi papá molesto hablaba de mi mamá y me comparaba. Tuve una crianza conflictiva, pero hay un pero. Mi mamá tiene muchas hermanas, ellas son 4 en total. Lamentablemente la menor murió muy joven, pero de ella también aprendí muchas cosas, porque cuando yo nací, Ana, que era la menor, tenía 12 años y María tenía más o menos una edad cercana. No voy a delatar la edad de María, así que no voy a decir su edad. Pero también somos muy cercanas. Entonces yo era como la bebecita, o sea, como la hermanita chiquita. Y nunca les dije tía, siempre les dije Ana y María. E incluso a la hermana menor de mi mamá, mayor de mi mamá, le digo por su nombre. Y hay una costumbre en Venezuela que a mí me parece muy bonita, que es que nosotros, indiferentemente de la religión o de si creemos o no, a los mayores de nuestra familia, tíos, abuelos, padres, le pedimos la bendición. Ese es nuestro saludo. Cuando yo le escribo, por ejemplo, a mi mamá, digo hola bendición. Y cuando la saludo, cuando la veo, cuando a cualquiera, hola bendición. Y ellos me responden Dios te bendiga. Ese es nuestro saludo. De cualquier venezolano, si tú vas a cualquier familia venezolana, ese es el saludo de los venezolanos. El hola bendición. Y a veces ni siquiera es bendición. Hola Sion, Sion mamá, Sion papá. O sea, y la respuesta siempre es Dios te bendiga. Entonces, como nací entre mujeres y mis padres se divorciaron, yo tuve que vivir un tiempo con mi abuelo materno, que es como el hombre de mi vida, uno de los hombres de mi vida más importantes, y con María y Ana, mientras mi mamá resolvía su divorcio. Entonces yo vi otra realidad de cómo se vive. Y cuando yo me gradué de bachiller, vivía en ese momento con mi mamá, que me devuelvo a la ciudad donde nací, a Caracas, a estudiar a la universidad. Empiezo a vivir con mi abuelo, después mi abuelo muere y vivo sola, pero mis tías, mi tía María, hermana menor de mi mamá, está en Caracas, mis tías abuelas están también en Caracas, que en ese momento también estaban vivas. Entonces veo otra realidad, veo otra forma de vivir, de comunicarse, de resolver los problemas, de cómo tratar a los hijos sin golpes o sin gritos. Y comparo. Y Aprovechando, eso mira, me dio esa misma un nivel de línea, conciencia, pues. aprovechando esa misma línea que estás comentando, Care, te iba a hacer una nueva pregunta. ¿Cómo a través de ese carácter que me estás comentando, que puede ser tanto heredado o reaccionado, te sirve el día de hoy tanto para tu vida profesional como personal? Bueno, he tenido que hacer trabajo porque terapéutico, trabajo terapéutico, porque inconscientemente se me salen cosas, críticas. Por ejemplo, he leído demasiados libros sobre la maternidad y sobre hijas como yo, que se sentían insuficientes o que no eran, o que eran criticadas por cualquier cosa, o que crecieron con golpes. Hay uno que se llama El cuerpo nunca miente, otro que se llama Mean Mothers, o Madres que no saben amar. No es, mi caso no es tan extremo, obviamente, como algunos casos en esos libros, pero me hicieron ver otras perspectivas, me hicieron sanar, perdonar. Yo no necesito que mi mamá me pida perdón, ni mucho menos. Yo hice las paces fue con mi Carelia niña, y la Carelia adulta
hizo las paces con esa niña que se sentía abandonada, insuficiente, poquita, no sé, que se sentía sola y comprendida. Y esta versión Carelia, o la Carelia del presente, ha hecho un trabajo muy, 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 muy profundo, porque cuando nació mi hija, wow, se revelaron todas las sombras y todas esas cosas inconscientes que estaban ahí de mi infancia, porque con el varón no pasó, porque la experiencia con Guillermo era algo nuevo, era un varón, yo no tenía esa experiencia, yo no sabía qué era tener un niño en la casa, pero en Bárbara me reflejaba, Bárbara era mi espejo y tuve que aprender a tratarla como me hubiese gustado que me trataran a mí, sin crítica. Muchas veces me sorprendí a mí misma diciendo, esa ropa no me gusta, y me decía a mí misma, ¿por qué le estás diciendo eso si esa ropa es de ella y le gusta a ella, no a ti? Estás cometiendo lo mismo, estás haciendo lo mismo. Entonces yo rectificaba y decía, no, te queda muy bien, o cambiaba la conversación para que, pero muchas veces ella me escuchó y tuve que pedir disculpas, algo que me costó un mundo, porque y no me enseñaron a pedir disculpas, no me enseñaron que el adulto te podía pedir disculpas, el adulto tenía razón y ya, porque era adulto. Tu experiencia en ese caso, el adulto era, no tenías voz ni voto con respecto a lo que podía llegar a hacer. Ahora, tu hija te vino a mostrar todo aquello que, de partida, que estabas evitando, que evitaste en algún momento, y te tocó trabajar en ti. O sea, ha sido un regalo maravilloso el hecho de que se te muestre de esa forma. Bárbara ha sido mi mejor escuela y es la que más me ha dado motivos para ir a terapia. No porque ella haga algo mal, sino porque ella es mi espejo. Ella me muestra mis sombras y me muestra las cosas que tengo que trabajar para que la relación con ella sea lo que me hubiese gustado tener a mí en la adolescencia. Hace poco Bárbara tuvo un problema muy, muy, muy grave en el colegio. No por culpa de ella. Alguien le hizo algo en el colegio. Y nos enteramos de inmediato. Y nos enteramos de inmediato porque ella corrió hacia nosotros. Y ese día me sentí tan feliz. No porque lo que estaba pasando, obviamente me preocupé, pero me sentí feliz en el sentido de que ella confió en su mamá y en su papá. Fue a los primeros que acudió. No dijo, mi mamá me va a matar, como el bebé que anda por ahí. Dijo, mi mamá me va a ayudar, mi mamá va a resolver esto. Care, ¿tienes un pañuelito? Ya. Este tema es horrible, no. Sí. No puedo con esto. Mientras Care se limpia, anda a limpiarte un poquito para que no te escurra más. Ha sido súper compleja la historia que nos cuenta Care en este momento, ya que siento que es posible que mucha gente que nos escucha se pueda sentir identificado en base a su historia. O sea, nosotros no elegimos los padres que nos tocaron. Nuestros padres tampoco podemos decir que le enseñaron un manual de cómo ser padres. Es decir, cada vez que realizan un acto sobre nosotros, siento que es la forma más amorosa en que ellas nos puedan decir las cosas, dándole el significado que sea, ya sea bueno o malo, como quieran darle. Las cosas, yo he aprendido en el tiempo que las cosas son, el significado de las cosas las da uno en base a sus heridas, en base a sus traumas, como podríamos decirle. Pero la experiencia de Care nos muestra que si no atravesamos, si no vivimos nuestro proceso, los ciclos van a volver a repetirse o van a vivir con nosotros y no van a poder expresarse. O sea, el proceso de Care en este momento con su hija le ha mostrado en realidad quién es ella, quién es Carelia, la que estaba ahí, la que vivió escondida mucho tiempo y como dice bien ella, fue su espejo. O sea, está siendo su espejo en este momento. Todavía. Y ahora es que me falta, porque apenas tiene 2 años siendo adolescente. Y yo no sé ser adolescente. Yo no supe ser adolescente. O sea,
sí, pasé la etapa hormonal, me rebelé, hice cosas que yo decía, bueno, me van a pegar igual, así que las voy a hacer igual. Me escapaba a fiestas. Me acuerdo una vez que me escapé por la ventana a una fiesta y cuando regresé me encontré a mi mamá de frente. Y yo me dije entre mí, ¿tú querías disfrutar tu fiesta? Bueno, aquí está la consecuencia de tu disfrute. Igual te iban a regañar, igual te iban a pegar por cualquier otra cosa. Así que yo he sido una mamá que he sabido distribuir y economizar o ecologizar mis no. ¿Ya? No uso los no para cualquier cosa. Yo uso los no para las cosas importantes. Una fiesta me parece una tontería discutir que no vaya o un no lo dejo, por ejemplo, conocí a alguien en un chat y quiere que nos conozcamos. No, porque tú sabes la cantidad de locos que hay que se hacen pasar por niñas de 14 años para conocerte. Obviamente eso es un no grandísimo y sin negociación. Pero si yo conozco a los papás, si yo conozco a las mamás, si conozco para dónde va, si el niño o la niña estudió con ella toda la vida, obviamente va a ir a su cumpleaños. Entonces yo no digo los no porque me da la gana. Yo economizo mis no y economizo mis peleas o mis discusiones. Porque el decir es porque sí, porque yo soy tu mamá. Además que los míos son autistas y son demasiado lógicos. Para esa respuesta para un autista es incertidumbre total. Ajá, pero ¿por qué no? Porque eres mi mamá. O sea, ¿qué sentido tiene eso? ¿Qué argumento hay ahí? Y como los enseñé a cuestionar a cualquier adulto, incluyéndome, porque si no me incluía, ¿cómo ellos iban a ser capaces de diferenciar qué adulto podía hacerles daño y qué adulto no? Yo tenía que incluirme ahí. Su mamá no puede hacerles daño, al contrario. Entonces ellos tienen que saber, por el ejemplo, en la práctica, que adulto puede ser alguien que los apoye en alguna emergencia, a quien pedir ayuda, por ejemplo. Y bueno, un adulto nunca va a necesitar la ayuda de un niño, y eso siempre se los dejé claro a mis hijos. Esos adultos que se acercan a los niños, ay, ¿me puedes ayudar? Y te doy un caramelo y ese tipo de cosas. Yo recuerdo que una vez en el patio del colegio, al parecer alguien se acercó a las rejas a ofrecer cosas y mi hijo creo que se acordó de eso y empezó a lanzarle piedras. Y eso me hizo sentir tan chévere porque se acordó de algo que le repetía la mayoría de los días. O sea, un adulto no necesita la ayuda de un niño. Los adultos que te piden ayuda por lo general es para que tú te acerques y hacerte daño. O sea, los extraños, digo. Claro. Entonces, mis hijos han sido mi reflejo en muchos aspectos. Obviamente con Guillermo fui una mamá novata, estaba muy solita, porque siempre he vivido lejos de mi familia, pero Bárbara ha sido mi maestra en absolutamente todo. Ha sido mi maestra para perdonarme, ha sido mi maestra para saber cómo tratarme a mí misma como mujer, para saber cómo hablarme a mí misma. Porque me di cuenta también que me hablaba a veces muy duro, me juzgaba muy feo o decía cosas de mí misma como me las decían pues en la infancia. Este rollito, la falta de no tienes suficiente trasero o, ¿sabes? Tus tetas no caben en la camisa. cosas del cuerpo con las que crecí. Oye, Karen, y te tengo una última pregunta para ir cerrando un poco de tu historia. Y me gustaría que fuera concisa, porque esta pregunta no tiene un trasfondo tan profundo, porque esto más que nada nos lleva a la reflexión. Yo te quería preguntar, Karen, desde tu postura siendo madre, ¿cuál es el juicio más grande que tenías sobre tu madre
y que hoy se transforma en compasión? Que lo había hecho a propósito. ¿Que sentías que todo lo que sucedió fue a propósito? ¿Y cómo lo puedes visualizar ahora? Que fue inconsciente. Que capaz cuando escuché esto ella no tenía idea de cómo me sentía. Nunca se lo dije tampoco. Yo siempre, en base a eso, tengo como una reflexión que creo haberla mencionado. Yo cada vez que observo algo que no me gustó de mi infancia, algo de mis padres, algo de mi madre o de cualquier otra persona que me rodea, para no hacer lo mío, yo siempre me digo que todo acto realizado, la persona lo hizo con todo el amor que ella quiso hacerlo en base a su experiencia, en base a cómo le enseñaron a entregar amor, sea bueno o malo, como tú lo sientes. Y a mí me da mucha paz. Me da mucha paz saber que si yo sentí que mi padre me abandonó, que mi madre no estuvo conmigo en un momento, saber que la experiencia de mis padres, o cómo lo trataron sus padres a ellos, pudo haber sido igual o peor de la que estoy viviendo yo. Y eso al menos puedo vivir con ello. Algo similar, el ejercicio que hago. Ella era así porque o así la trataron o fue lo que aprendió en el camino. Fue una mamá también muy joven. Al principio no tuvo el apoyo que hubiese requerido. Pero también hay cosas buenas. O sea, yo sé que hay cosas en las que soy como mi mamá. O sea, siento que mi mamá es una persona bastante resiliente y decidida, además muy trabajadora. Y siento que una de las cosas que más orgullo sentí en su momento fue cuando ella se graduó, porque yo estuve en su graduación de grado. Ella estudió mientras nosotros éramos chiquitas y nos llevó a su acto de grado. Y yo me sentí muy orgullosa. Y por ahí anda esa foto. Mi hermana y yo, Daniela y yo, frente a mi mamá con su toga y su birrete en la graduación. Y que después haya hecho posgrado y doctorado y haya ascendido en la universidad. Esas cosas me enorgullecen. Y espero que lo sepan. O sea, espero que lo sepan. Te doy las gracias, Kari, por compartir gran parte de tu historia. Creo que para ir cerrando este episodio especial del Día de las Madres, te voy a dejar con una reflexión. Te voy a dejar con una idea. Yo creo que este capítulo lo podríamos resumir de esta forma, con la siguiente frase, mira. Concluir que honrar a la madre no es estar de acuerdo en todo, sino reconocer el aprendizaje que nos permitió ser quienes somos. Yo creo que en esto invitamos a todos aquellos que nos están escuchando en estos momentos a escribirle a sus madres o a su memoria, si es que ya no están con nosotros, algo que nunca le hayan agradecido desde su yo adulto. Puede ser un buen ejercicio, ¿no? Sí, creo que sí. Y pensar en que las mamás actúan, obviamente hay excepciones, obviamente, pero la mayoría de los padres tenemos la convicción de que estamos actuando desde el amor y desde lo mejor para nuestros hijos y que queremos lo mejor para nuestros hijos. Y en eso he trabajado muchos años en terapia y quizás si no fuesen neurodivergentes la historia también fuese distinta, porque gracias a eso tengo bastante terapia. pero parte de lo que soy también se lo debo a mi mamá y eso hay que agradecerlo. Así que sin más que decir, Karen, te dejo en este capítulo con un contrato renovado, con amor y gratitud. Y con muchos mocos. Y mucho moco llanto. Así que me despido, un saludo a todos, gracias por escuchar y nos vemos en un siguiente episodio. Gracias, nos vemos. Chao, chao.